Saludo cordial para todos nuestros televidentes en la capital de la República y municipios aledaños. Bienvenidos a Noticias Cable Imagen. Aquí está su noticiero. Vamos a hacer un recorrido por diferentes localidades de la capital de la República para contarles a ustedes lo que está pasando en este momento. Vamos a iniciar con una noticia súper importante. Obviamente, como siempre, la Contraloría de Bogotá verifica instalaciones de Subred Centro Oriente. Esta noticia nos la presenta Liz Castrellón. ¿Qué tal? Un cordial saludo. Mucha atención que después de que el Consejo Superior de Política Fiscal se negara a realizar una adición presupuestal a la Subred Centro Oriente debido a las situaciones administrativas que se presentan y hasta que no haya garantías se realizaría este nuevo giro. Por ello también la Contraloría de Bogotá exigió una visita de verificación a las instalaciones de esta Subred. Nosotros tenemos que entrar a verificar la información que nos están brindando para poder tomar acciones necesarias en el marco de nuestras competencias y dentro de nuestro proceso de vigilancia de gestión fiscal. Balances, estados financieros, cartera, todo lo que es correspondiente al tema financiero y económico de la Subred. La gerente de la Subred Centro Oriente, Claudia Ardila, fue suspendida por 3 meses debido a las irregularidades presentadas. Esta sería la tercera vez que Ardila es suspendida. Desde la ciudad de Bogotá informó Liz Castrellón. Y mucha atención a esta nota porque resulta que una de las zonas más emblemáticas de nuestra costa colombiana ha sido destacada por más de 40 años por su tradicional comercio. Hoy sus comerciantes se unen para aumentar sus ganancias y potencializar turísticamente el sector. Este informe especial nos lo presenta Yomari Benavides. Esto es Basurto, un lugar emblemático que por más de 44 años ha sido referencia turística de Cartagena. Un paso obligatorio para miles de visitantes que desean conocer la idiosincrasia costeña. Esta zona productiva de la ciudad amurallada hoy se caracteriza por su organización comercial. Estoy agradecido a la organización del Mercado Basurto, a la cual pertenezco, porque tengo 30 años más o menos de tener mi puesto. Puesto con el que la señora Reina y sus compañeros no contaban antes, ya que pertenecían a los vendedores ambulantes de la zona y su trabajo se veía afectado por la informalidad. Yo trabajaba con los prestamistas, plata al 20%, y ya gracias a Dios tenemos un capital de los mismos compañeros. Con ganas de salir adelante, estos vendedores unieron fuerzas para conformar una cooperativa y unir el gremio para mejorar las condiciones de este lugar, su calidad de vida y sus negocios. La organización hace ya aproximadamente 26 años. Nace por una necesidad de los llamados vendedores informales, de estar legalmente representados. 26 años en los cuales ahora se fortalecen aún más con la articulación que les brinda la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, en donde los integrantes de esta asociación se forman y desarrollan estrategias comerciales. Ya vamos un poco más avanzados, tenemos la organización que cuenta con su respaldo de la Cámara de Comercio, que está registrada y todo eso, estamos en el espacio público. Ya son más de 180 las personas que se han formalizado gracias a sus emprendimientos en esta zona del país. Ahora nos conectamos con Valery Cardoso porque resulta que hay 114 árboles plantados en Entre Nubes. Esto es uno de los pulmones del suroriente de la capital de la República. Adelante, Valery. El pasado sábado, en la conmemoración del Día de las Organizaciones Ambientales y de la Juventud, la Secretaría de Ambiente plantó 114 árboles de especies nativas en el Parque Distrital Ecológico de Montaña Entre Nubes. La administración de la alcaldesa Claudia López sigue trabajando con el propósito de reverdecer la capital. Los árboles plantados corresponden a especies nativas del bosque alto andino como espino, garbanzo, mortiño, salvio, garrocho, gurrubos,
chilcos, entre otros. Estos individuos vegetales se plantaron en el predio de Las Delicias en proceso de restauración y mantenimiento que adelanta la Secretaría de Ambiente. La Secretaría de Ambiente tiene planeado plantar más de 4.500 árboles en el Parque Distrital Ecológico de Montaña Entre Nubes. Los individuos que se están plantando son seleccionados de manera planificada y bajo criterios técnicos para que se puedan adaptar al suelo y prestar diferentes servicios ecosistémicos. Estamos conmemorando el Día de las Organizaciones Ambientales y de las Juventudes con una plantatón de 114 individuos de especies nativas de nuestro bosque altoandino. Contamos con la participación de organizaciones ambientales que tienen injerencia en la localidad de Usme, así como nuestro grupo de restauración ecológica, la administración del Parque Distrital Ecológico de Montaña Entre Nubes y el grupo de la OPEL. Las especies que hemos escogido es según su funcionalidad. Por ejemplo, tenemos el espino garbanzo y el garrocho, que son atrayentes de aves. También tenemos atrayentes de polinizadores, como el árbol loco. Los módulos de restauración ecológica que estamos haciendo es para ampliar el borde del bosque que se está empezando a consolidar en el predio Las Delicias. Con estas jornadas invitamos a toda la ciudadanía en general que se sigan sumando a la restauración de nuestros ecosistemas. Bogotá cuenta con más de 260.000 nuevos árboles plantados en diferentes ecosistemas estratégicos, lo que quiere decir que con esta administración se han plantado aproximadamente 250 árboles por día, muchos de ellos con la participación de mujeres que reverdecen y personas de la comunidad. Para Noticias Cable Imagen informa Valery Cardoso. Y en Noticias Cable Imagen siempre tenemos invitados para que ustedes se enteren de lo que está pasando en la capital de la República con diferentes temas también. Hoy nos acompaña Pedro Jair Sánchez. Pedro Jair es representante legal del movimiento UNAD 22. Además, también es representante legal de la Unidad Cívico-Popular por Colombia y nos acompaña hoy porque hay un tema súper importante que tratar con él. Pedro Jair, bienvenido a Noticias Cable Imagen. Bueno, Elías, muchas gracias por estar acá en el programa. Saludar al compañero César por esta invitación especial que se le hace no solo al movimiento UNAD 22, sino también a los movimientos estudiantiles que nos estamos repensando en un escenario totalmente distinto en pleno siglo XXI, Elías. Así es, pero veo que usted está representando varias cosas acá en Bogotá y en Colombia. Mire, además trabajador de la cooperativa del Magisterio. Bueno, Pedro Jair, hoy vamos a tratar un tema súper importante para todos los que nos están viendo a esta hora en diferentes localidades de la capital de la República y tiene que ver con la matrícula cero. ¿Qué es matrícula cero? Sí, hay que hacer un contexto súper interesante a nivel nacional. Yo creo que hay que decir por qué nace la matrícula cero. Eso nace a principios del 2019, cuando en el marco del paro nacional se nos iba a clavar lo que era la reforma tributaria, ¿no? Sí. Entonces, muchas organizaciones nos articulamos no solo para defender esos impuestos que se nos iban a imponer, sino realmente también había un brazo sobre la educación y comenzamos a repensarnos en ese sentido y exigirle al gobierno nacional unas tareas en educación. Para luego, del 30 al 31, nos reunimos con el Comité Nacional de Paro, donde hay una gran fractura, ¿sí? Esa fractura genera que varias organizaciones se repiensen un escenario totalmente individual y constructivo a partir de cada proceso comunitario. Nosotros como movimiento comenzamos a adelantar una serie de tareas, adelantamos un trabajo con la Alta Consejería para los Derechos Humanos, con el doctor Juan Sebastián, nos reunimos con el doctor Iván Duque Márquez, nos reunimos con el viceministro Maximiliano y organizamos una mesa redonda. Duramos como 3 o 4 meses trabajando en ese trabajo. Y se llega a la necesidad y se llega y se piensa y se retroalimenta que la matrícula cero para ese 28 de abril ya estaba organizada, ya se estaba presentando a la ciudadanía. El doctor Iván Duque presenta lo que es la matrícula cero. ¿Y qué es la matrícula cero ahora sí?
La matrícula cero es una necesidad que le exige el pueblo colombiano, no solo al Ministerio de Educación, sino a lo que es el gobierno nacional, y es el decreto 1667, ¿sí? Que hoy dicen que es política pública, pero que no es política pública porque realmente no se ha podido llegar a ese 100% que era la meta. Es decir, arrancábamos con 10.000 cupos, ¿sí? Después llegábamos al 50%, después llegamos al 75%, hasta llegar a un 90% de esa gradualidad. Lo que se pactó en ese marco del paro nacional era que todos los ciudadanos de estratos 1, 2 y 3 pudieran ingresar a la educación pública superior de Colombia, ¿sí? Y adicionalmente, Alías, que no había una edad o un tope para que los ciudadanos pudieran ingresar. Súper importante hacer la aclaración, ¿no? De dónde nace, de dónde viene y para dónde vamos con este tema de la matrícula cero, porque muchos colombianos, muchos bogotanos escuchan, o muchos padres de familia escuchan matrícula cero, pero pues obviamente no alcanzan a entender un poco, a visibilizar cómo es este tema de la matrícula cero, cómo nació y por qué nació. Bueno, los beneficios que tiene la matrícula cero, ¿cuáles son? Es una pregunta así como, pareciera como muy obvia, pero hay que aclararlo también. ¿Cuáles son esos beneficios? Ahorita en este momento el movimiento estudiantil UNAD 22 ha radicado 150 derechos de petición a la universidad. Al Ministerio de Educación hemos radicado 50 derechos de petición porque no hay unas garantías. Lo que tú hablas son unas garantías que se firman en el marco del paro nacional, donde lo único que necesitaba el colombiano fuera un trabajador, un afrocolombiano, un campesino, o en esa labor de trabajo que tienen hoy en día la informalidad, era que el trabajador o el estudiante o la ama de casa estuviera en lo que es los estratos 1, 2 y 3. Era el único requisito. Entonces, en este momento, el Ministerio de Educación Nacional, el saliente, no podemos decir que porque este lleva por lo menos 8 días, y le hacemos la invitación al doctor Alejandro Gaviria que se une a esta mesa nacional que está planteando el movimiento UNAD 22, porque es importante rescatar realmente lo que son los cimientos de por qué la matrícula cero, de por qué hay que defender, de por qué no hay que ponerle comas y puntos a la educación pública de Colombia. Entonces es muy importante resaltar que el único requisito hasta el momento en el 2021 era que los ciudadanos tuvieran o estuvieran en ese estrato socioeconómico, que es el estrato 1, 2 y 3. El Ministerio de Educación ha venido reglamentando, poniendo comas, poniendo puntos y comas a lo que se firmó y se pactó con el doctor Iván Márquez en su momento. Viene reglamentando con un reglamento operativo donde le exigen ya no solo a la ciudadanía que debe estar en estos estratos, sino que deben tener una edad específica. Entonces la invitación al gobierno nacional es a que organicemos una mesa nacional para trabajar también con esa rama legislativa, donde hemos presentado unas cartas abiertas a la opinión pública, y que es importante que en este gran ecosistema que es la educación, Elías, nos unamos todos, no solo para defender la educación, sino también para generar concientización de que la educación, entre más calidad tenga, pues mejor beneficios serán para los estudiantes. Así es, bueno, y a propósito de estudiantes, de jóvenes, de colombianos, de padres, de los muchachos que quieren estudiar, ¿qué piensan ellos del tema de la matrícula cero con todo esto que usted nos está aclarando y nos está contando hoy? Pues se está exigiéndole ya al gobierno nacional que se retomen las tareas, ¿sí? Que estas tareas sea que el decreto 1667, más conocido como la matrícula cero, no tenga comas ni puntos, y realmente se le entregue la matrícula a las personas más pobres del país. Ese es el primer acuerdo que debemos tener en la mesa nacional. Y realmente pues especificar algunos puntos que hemos tenido. Estamos invitando a la Universidad Nacional, al rector Jaime Leal y a otros rectores de las universidades públicas, de que se deben sentar con los estudiantes, porque el rector no se ha querido sentar. Hemos hecho, invitamos también a Cable Imagen a que comencemos a organizar ese canal de comunicación con el rector, porque hemos escrito varios derechos de petición donde le hemos solicitado al rector Jaime Leal, por intermedio de la Conserjería Académica, ¿sí?, de que se siente con los estudiantes y comencemos a organizar esa hoja de ruta,
porque es muy grave lo que está sucediendo ahorita. Hay estudiantes en el Bichada, hay estudiantes en Pitalito, hay estudiantes en el Cauca, y estas necesidades, porque pues vemos que hay muchas necesidades, Elías, claro. Hay muchos estudiantes que solo se comen una comida, así es, que no tienen conectividad, que tienen problemas, es decir, socioeconómicos, y eso es lo que queremos que vea este nuevo Congreso. Le hacemos la invitación al doctor Roy Barreras, también le hacemos la invitación al presidente de la Cámara de Representantes, para que se siente y nos sentemos todas y todos y organicemos de la educación una equidad nacional. Pues según lo que tengo entendido, entonces todos estos temas de la matrícula cero no solamente fueron con el gobierno pasado, sino que el rector de la universidad también debería estar ya en ese momento empapado del tema, ¿no? Sí, no hemos visto ese acompañamiento. Yo estoy muy respetuoso con la Universidad Nacional, soy egresado de la Universidad Nacional, estoy estudiando en la Universidad Nacional, estamos en curso en la Universidad Nacional, queremos ser el mejor comunicador, queremos ser lo que es esa visión del maestro o la maestra. Entonces la invitación es que nosotros ya leímos lo que es el Consejo Directivo. Y entonces hay dos cosas para los televidentes. Una es que el ministerio le bota la pelota a la universidad y la universidad se la rebota. Entonces también la invitación es decirle al defensor del pueblo qué pasa, porque el defensor del pueblo tiene unas tareas fundamentales cuando se les está negando los derechos fundamentales, claro. Lo que dice la Constitución. Entonces la invitación es esa, Elías, la invitación es a que hagamos una mesa nacional, multicultural, pluroétnica, donde no solo la Universidad Nacional Abierta a Distancia, sino todas las universidades en ese Congreso de los Pueblos, de pensar en educar como eje transversal de lo que es la educación, ¿sí? La invitación es esa, es invitar al doctor Gustavo Petro Urrego a que nos acompañe en esta mesa nacional con el Congreso de la República, con el Ministerio, y que no se le olvide al ministro Gaviria, que le hemos venido haciendo algunas invitaciones y que por ahí ha estado como ocupado, pero que le dejamos ahí en esa nube esa gran invitación, Elías. Es Pedro Jair Sánchez quien ha estado con nosotros hoy en Noticias Cable Imagen hablando de esos temas tan importantes como lo es la educación en nuestro país. Repetimos, él es representante legal del movimiento UNAD 22, también representante legal UNAD Cívico Popular por Colombia y además trabajador de la cooperativa del Magisterio. Entonces, en Noticias Cable Imagen vamos a estar muy pendientes, Pedro Jair, de estos temas de la educación. Estamos comprometidos obviamente con toda la comunidad de Bogotá para, ojalá se cumplan estos al pie de la letra y que podamos tener una educación de calidad en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Cable Imagen. Pues Elías, vamos a realizar un documental que vamos a trabajar en Red con Cable Noticias, pero adicionalmente queremos enviarle ese agradecimiento a los compañeros que están en el Congreso de la República, que nos han recibido y que aquí me están enviando un mensaje que quiero decirlo. El compañero Juan Sebastián, que es representante, nos ha recibido muy bien, y esta invitación es para los representantes, y que no nos pase lo que está pasando ahorita con la bajada del sueldo, ¿no? Entonces, sí. Entonces vamos a hacer una invitación, vamos a trabajar en red con Elías, con este gran equipo, y vamos a organizar un documental, y lo vamos a arrancar, vamos a comenzar a trabajar desde el Congreso de la República, vamos a comenzar a tener esos matices, esas expresiones de la comunidad, y ese es Pedro Jair Sánchez Telles. Nuestras redes son Unidad Cívico Popular por Colombia, nuestro teléfono es 304-398-7399, y la invitación es a trabajar por la educación. Elías, muchas gracias por haberme invitado aquí a este escenario de participación ciudadana. Gracias, Pedro Jair Sánchez. Ahí estábamos hablando del tema de la educación en Colombia. Ustedes sigan con nosotros en sintonía de Noticias Cable Imagen.